Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Comarcal, concretamente al capítulo número 70 de este semanario, donde abordamos una temática diferente. Generalmente hemos tenido primera, segunda, hasta terceras partes de diferentes temáticas que atraviesan a quienes vivimos aquí en la comarca andina del Paralelo 42. En el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando sobre masculinidades y la violencia de género. Ya vamos, para quien no entienda mucho, ya vamos a estar explicándoles. Antes estamos en este nuevo formato donde desde los estudios de COP TV realizamos las entrevistas y vamos desarrollando los temas. Comenzamos con los mensajes que nos dejaron del capítulo anterior. Una temática que tiene que ver con la falta de agua o las alarmas que se prenden desde diferentes sectores de nuestra sociedad con respecto a la situación hídrica. Le pusimos como título Crisis hídrica para ver qué nos decían en el capítulo concretamente los entrevistados, pero también las y los televidentes. Y del otro lado nos han respondido, el caso de Karina, por ejemplo, dice: ¿qué se puede decir alguien que siempre tuvo agua y ahora por 3 meses, justamente cuando más se necesita, se queda sin ella? Que hay crisis hídrica. Por otro lado, Manuel dice: muy bueno el capítulo, Franco, súper necesario abordar y trabajar sobre este tema. Y Silvia dice: gracias, Franco, por tu compromiso con la comunidad, infinita gratitud. Bueno, gracias a quienes se comunicaron, tanto por WhatsApp, y también está la posibilidad que esto permite que los mensajes se vayan viendo por los demás televidentes, por el canal de YouTube, que de paso les pido que se suscriban, que básicamente es totalmente gratis. La suscripción en un canal de YouTube permite que te lleguen las notificaciones y que te enteres más rápido del contenido que vamos subiendo desde COP TV, y también que le des pulgarcito para arriba o para abajo, creo que están las dos opciones. Eso sirve para la interacción y para que se mueva el contenido como se dice en el algoritmo y todo eso. Pero lo interesante de ese chat es que se puede responder, pueden dialogar entre ustedes, pueden ir a ese de la crisis hídrica y seguir sumando mensajes, o en este concretamente, donde ahora sí comienzo a desarrollar este tema que tiene que ver con las masculinidades y la violencia de género. Tiene que ver con los femicidios. Una mujer es asesinada por causas de la violencia de género, por ser mujer, cada 36 horas. Según el observatorio Ahora que sí nos ven, que estudia concretamente todo lo que tiene que ver en relación a los femicidios y hace diferentes relevamientos. Durante este año, entre enero del 2025 y el 29 de septiembre de este año, hay números que realmente son para que tomemos nota. Y en este caso, este programa va dirigido a los hombres, a los varones, a las masculinidades, como decidimos titular, justamente porque, las mujeres, los feminismos, hace mucho que se vienen preguntando y elaborando diferentes políticas y espacios. Los varones también tenemos y podemos salir del silencio para también hacer. Vamos a compartir algunas de las imágenes y le agradecemos de paso a la fotógrafa Joana Nibroski. Esto es la manifestación espontánea que se realizó el jueves pasado por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Y siguiendo con estos datos de este observatorio, en lo que va del año sucedieron 178 femicidios, 287 intentos de femicidio sumados al primer número. El 15% de las víctimas había denunciado. 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad. 149 infancias quedaron sin sus madres.
Bien, el triple femicidio de Brenda Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, en Florencio Varela, volvió a poner en evidencia la falta de oportunidades y de políticas públicas que protegen a las y los jóvenes. Vos escuchás los nombres de estas mujeres y no las conocés concretamente. Te enterás por el noticiero, cuando estás haciendo algo cotidiano de tu casa, en tu normalidad, lo escuchás por radio, cuando vas en el auto, cuando lo dicen las mujeres en la calle, y también ves estas imágenes en redes, carteles en la calle que dicen "ni una menos". A vos te hablamos, hombre, varón, persona masculina, ¿sabés de qué se trata cuando alguien en un medio de comunicación dice hay un nuevo femicidio? Es el asesinato de una piba, tal vez de un barrio de Buenos Aires o de Rosario, bien lejos que te llega esa noticia. Tal vez un poco más cerca, una madre que vive en una localidad de Río Negro, que alguna vez pasaste con el auto, tal vez, o en un colectivo. Tal vez es la amiga de alguien en un barrio acá del Bolsón, de quien conoces la calle del domicilio que habitaba. Esta pregunta va para los varones que pensamos que eso está mal, que debería dejar de suceder, que esas hijas, hermanas, madres, amigas tenían toda una vida por delante. ¿Te pusiste a pensar que hay algo que podemos hacer? También en este programa interpelamos a aquellos que creen que la realidad no es tan grave, que hay exageración en los reclamos, que se gastaba mucha plata en otros gobiernos desde el Estado en políticas de género, o que a los hombres también nos matan. ¿Crees que los varones no deberíamos cambiar alguna práctica para con las mujeres y disidencias, y también entre nosotros? Crecemos entre mandatos de una masculinidad hegemónica que nos demanda ser fuertes, competitivos, rígidos en nuestros sentimientos. ¿Podemos construir nuevas masculinidades donde la violencia no tenga lugar? Porque seguro te quedaste inmóvil todos estos años cuando las mujeres salían a gritar que dejen de matarlas. Seguro escuchaste los discursos que ponen en duda esa rabia y ese cansancio, y que tal gobierno invirtió tanto y que no sirvió para nada, y que se pasaron 3 pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa cuando escuchás estos nombres? Kiara, Micaela, Lara, Brenda, Morena, Otoño, Jessica. ¿No pensaste que ese padre, ese hermano o amigo que aparece en la tele desgarrado podés ser en algún momento vos? Lo escuché 1000 veces. Si le hacen esto a una mujer de mi familia, ahí sí que en este enfoque comarcal vamos a pensar, debatir, conversar sobre las masculinidades y el rol que nos toca en esta sociedad cuando asesinan a una mujer por causas de violencia de género. Porque si nos seguimos quedando en silencio, somos cómplices. Porque los varones podemos hacer algo entre nosotros, cambiando hábitos con otros varones de nuestro grupo familiar, en nuestro grupo de amistades más lejanas y en las más íntimas, en el trabajo, en la calle, en el lugar que habitemos. Y vamos a comenzar este enfoque sobre masculinidades y violencia de género. Son, bueno, 2 términos que vamos a tratar de ir abordando desde el lugar que, bueno, los varones nos toca. ¿Qué podemos hacer? Recibimos a Diego Rodríguez. Él es graduado en la Universidad de Buenos Aires como profesor de enseñanza media y superior en filosofía. Actualmente, bueno, no sé si ya la terminaste, si esto es viejo o no, cursa la maestría en Estudios Culturales por la Universidad Nacional de Rosario. La estoy terminando. La estás terminando, bien ahí. Se desempeña como docente de filosofía en educación pública y en talleres. Bienvenidos, Diego. No, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, habrás escuchado entonces en la introducción, todo esto surge bueno, de este triple femicidio, de una interpelación desde las mujeres, desde los femicidios, desde hace rato de, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué se puede hacer desde el lugar de los varones más que el silencio?
y voy a comenzar por ahí esta charla en mi experiencia, donde el silencio fue incómodo, pero fue un lugar, fue incómodo para el hacer, porque uno no hace mucho desde el silencio, pero fue un lugar que me mantenía bastante aparte, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las masculinidades? Una pregunta general te hago, después vamos desglosando, si te parece, ante la violencia de género y los femicidios en particular. Sí, en primer lugar creo que hay varias como estrategias para pensar o más que hacer o cómo debatir. Creo que también, algo retomando lo que lo decías, hay distintos tipos de silencio, porque uno puede ser, bueno, me quedo en silencio para quedarme aparte, para negar la situación, para no ver lo que está pasando. Y otro más tiene que ver con una escucha, más que tal vez no es tanto el silencio, sino la escucha. Escuchar a referentes, a las propias compañeras, a las distintas líneas feministas que han tenido un desarrollo. Y muchas veces los varones tenemos el impulso, porque así también fuimos socializados, ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo no creo que haya identidades esenciales, no hay una esencia de varón, sino que es una identidad relacional que va cambiando con el tiempo. Y no es lo mismo ser varón acá en la comarca, que en Rosario, que en Buenos Aires, que en Europa, que en Estados Unidos. Pero creo que una de las cosas es eso, ¿no? Escuchar, en primer lugar, y no prejuzgar lo que se está diciendo, porque muchas veces escuchamos experiencias de distintos tipos de violencia, por ejemplo, de acoso de mujeres, y tal vez tendemos a decir, bueno, pero no es para tanto, es solo un comentario en la calle, por ejemplo, con el acoso callejero, lo que se llamaba antes piropos. Ahí me parece que es una forma de evitar ese silencio, es a través de la escucha. Escuchar a quienes están sufriendo esa violencia, a quienes han sufrido esa violencia, a quienes también tienen desarrollos teóricos y militancias políticas en la tradición de los feminismos, ¿no? Porque no hay un solo tipo de feminismo, sino se habla de los feminismos, porque hay varias discusiones también internas. Pero creo que una primera opción es escuchar. Bien, para nombrarlo, y no sé si en algún momento tal vez querés ir más en concreto, sos autor de Machos Inc., Pornonorma, colonialidad, improvisación en la subjetivación masculinizante. Trabajás la subjetivación en la masculinidad normativa. Sí. Y como para ir desglosando estos términos que por ahí del otro lado, bueno, ¿de qué están hablando estos dos? ¿Qué es la masculinidad normativa, ¿no? Esto de algo con lo que, un molde en el que todos los varones de alguna manera crecemos, ¿no? Sí, es más un mandato de llegar a ser, porque nunca se termina de cumplir. Bien. Un poco antes hablabas también de hay una diferencia entre masculinidad hegemónica y masculinidad normativa, porque lo hegemónico puede ir cambiando con el tiempo. Si se quiere, en un momento la masculinidad hegemónica era los llamados aliados. Entonces había cierta lógica individual de cambiar uno mismo y, bueno, listo, si cambio yo, está todo bien. Y la masculinidad normativa como sistema de dominación y sostenimiento de las estructuras de poder, las jerarquías entre varones y mujeres, varones, cis y disidencias sexuales, se mantenía. Es decir, puede cambiar la forma de ser varones y hombres, pero lo normativo, el sistema estructural de diferencias, de desigualdad, de jerarquías, se mantiene. Un poco a eso apunta la noción de masculinidad normativa, ¿no? Porque se puede cambiar la ropa, pero seguir siendo el mismo. Algo que dice Lucho Fabri, que vos lo vamos a retomar en la siguiente charla, porque va a venir a un encuentro aquí al Bolsón. En realidad va a estar vía Zoom, pero bueno, va a haber un encuentro de varones. Él plantea que la masculinidad es una construcción social, cultural y política, o sea que se aprende y por lo tanto se puede desaprender. Y con este pie es, bueno, si hay que cambiar esta masculinidad normativa o hegemónica, ¿hay posibilidad de otras? ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Qué pensás de todo eso? Sí, un poco también el libro o la investigación que hice y un poco más a pensar esto que decía antes, ¿no? Las prácticas, los modos de hacer y no tanto las esencias. Yo tengo una posición de que la masculinidad, la feminidad no es una esencia, no nacemos y ya somos de determinada manera, sino que nos van socializando, vamos llegando a ser, y a través de la práctica se mantiene esa hegemonía, ¿no? Entonces, si fuesen esencias, ya no se puede cambiar. O sea, ya está.
si son prácticas, si son identidades relacionales, que es un poco también lo que trabaja Lucho Fabri, se puede cambiar, se puede empezar a cuestionar. Y una de las primeras formas es empezar también a registrar los hábitos, las creencias, las interpretaciones que hacemos. Esto que decía antes, ¿no? Si una mujer dice, no, me acosan en la calle porque me hacen piropos, pero ponerlo entre comillas, ¿no? Bueno, tenemos la tendencia a decir, bueno, no es para tanto. Empezar a pensar por qué interpretamos de esa manera. Y para mí un poco también es registrar y hacer un camino que a veces es lento porque no se puede cambiar de un día para el otro. Entonces tampoco es un autocastigarse, de decir, bueno, me autocastigo, sino estar con atención y con escucha y con registro también de uno mismo para poder ir cambiando esas prácticas. Después hay, capaz que para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, los varones estamos educados para sentir solo enojo. O para no registrar cuando nos sentimos mal. Entonces vamos al médico cuando ya no podemos caminar, ya estamos al borde de la internación, ya. Entonces, registrar también nuestra propia salud también es un mandato de la masculinidad de yo puedo solo, yo aguanto, yo tengo que esforzarme para hacer el sostén, no tengo que pedir ayuda. Todas esas pequeñas cosas van formando lo que somos y lo que hacemos, y empezar a registrar esas cuestiones y de dónde vienen puede ser una forma de empezar a cambiarlas. Eso es un lado más individual. Y un lado más colectivo, si se quiere, es charlar con otros, es también registrar qué hablamos, cómo nos sentimos con otros varones, qué códigos compartidos tenemos, qué chistes, cómo nos comportamos cómo nos relacionamos con mujeres, con disidencias. Ahí hay como para mí un doble camino, ¿no? Hacia un lado más individual, sería qué hacemos en soledad, ¿no? Pensarnos eso, a veces los varones estamos como, bueno, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en sentimientos, voy a trabajar, voy a hacer tal cosa. Y también pensarnos eso, cómo nos relacionamos con los otros. Y a eso iba también en la siguiente pregunta, que tiene que ver con que entre varones hay como límites sentimentales o emocionales. Pareciese que incluso con las mujeres no tenemos tanto problema para abrirnos Claro. sentimentalmente, pero entre varones no. Y me parece que el pedido de, che, no hace falta, no alcanza solamente con que las mujeres den vuelta al mundo, sino que necesitamos de alguna manera crear, construir, aprender nuevas masculinidades, pero por ahí lo estudiaste. ¿Por qué se da esto de que tenemos un límite donde somos mucho más o bruscos o no hablamos de nuestros sentimientos o tenemos como una especie de límite emocional entre nosotros, ¿no? Sí, porque la gran tendencia que hay, siempre esto es hablar quizás en generalizaciones, digamos, no son grandes tendencias y cosas que suceden por prácticas hegemónicas, pero la manera que solemos relacionarnos con otros varones, podemos cada uno pensar si ven esto, digamos, pensar en su historia, digamos, de crianza, de pasado por el colegio, por amistades, una lógica de competencia. Entre nosotros competimos. Entonces hay una cosa de que si me muestro vulnerable, vos me vas a pisar, porque estamos compitiendo por algo. Sea en la escuela, sea en un club, sea en un deporte, sea en el trabajo, siempre hay primero una lógica de competencia. Entonces, si yo me muestro vulnerable, yo te digo, che, me siento mal por tal cosa, me estoy abriendo la vulnerabilidad y sé que tal vez vas a usarlo en mi contra. Todo esto en la imaginación de cómo se construye el modelo normativo, digamos. Y con las mujeres tenemos eso, terciarizamos la emocionalidad. Entonces, como tenemos el imaginario que son personas más emocionales las mujeres, también porque fueron socializadas de esa manera y tienen un permitido de más emocionalidad, bueno, vamos en búsqueda, nos podemos abrir más por eso también, ¿no? Y porque no las pensamos como competidoras. Rita Segato habla en una entrevista de que varones y mujeres, haciendo una gran comparación, tenemos una gran diferencia en lo lúdico, en el juego, digamos, que entre varones jugamos y competimos y entre mujeres, y por eso es algo que ella dice que tenemos que cambiar, porque no tenemos esa la sororidad que se llama, ¿no? Ese apoyo emocional que tienen las mujeres y que nosotros
entre pares no tenemos, ¿no? Estamos como lejísimos en ese sentido, ¿no? Sí, lo que habla también Rita Segato, antropóloga argentina, que todavía está viva por suerte y sigue pensando, es una referente siempre para ir a ver qué está diciendo. Habla del corporativismo masculino. Muchas veces lo que hay es una alianza para defender el privilegio y no justamente para desarmarlo. Y hago una aclaración con lo anterior, no es que la competencia esté mal en sí misma, si es un deporte, por ejemplo, está bien. Lo que está mal es que esa lógica esté en todos los ámbitos de la vida. Claro. Se traspole a todo, que siempre nos relacionemos de esa forma. Bien. Y con respecto a la violencia de género, ya yendo esto de, bueno, para entender, y fuimos desglosando un poco, bueno, hay una masculinidad hegemónica o normativa que nos forma, que nos guía, que es como nuestra zanahoria, pero bueno, la violencia está en el medio ahí, ¿no? Los famosos micromachismos, bueno, como punto de inicio y el femicidio como punto culmine. ¿Qué reflexión haces en eso? Bueno, ahí sí, el caso siempre más, bueno, el ejemplo que se pone es el iceberg de la violencia, que es bueno, el femicidio es lo más visible, y después hay micromachismos invisibles. Y para mí ahí también parte de esta idea de la masculinidad normativa, de cómo se sostiene una estructura desigual, ¿no? Un sistema patriarcal que nos forma la manera en que interpretamos el mundo, la masculinidad normativa, a entender que las mujeres y las disidencias son propiedad nuestra. Entonces también eso hay que desarmarlo, esa lógica estructural, ¿no? Hay todo un sistema que naturaliza jerarquías, o sea, jerarquías históricas, desigualdades históricas, las pone como naturales. Entonces eso permite un cierto ejercicio de la violencia, ¿no? Y volviendo a Rita Segato también, ella dice que la violencia de género tiene dos dimensiones. Una dimensión vertical, que es contra la víctima, contra la que se ejerce la violencia física, el femicidio, y un vértice horizontal que es expresiva, ¿no? Que es la violencia que le habla a los otros varones. Es decir, bueno, esa violencia de género expresa la dominación, mantiene la dominación. El mundo es así y no se puede cambiar. También la violencia tiene esos dos ejes, ¿no? Una cuestión más directa, ¿no? Efectiva, y una comunicacional, si se quiere, que refuerza esta idea. Hay una jerarquía natural entre hombres y mujeres, ¿no? Que es lo que estamos intentando cambiar, ¿no? Discutir. Primero hay que desnaturalizar esa jerarquía, que no es natural, sino que es histórica, que fue cambiando. ¿Y qué te parece que podemos empezar a hacer? O sea, porque yo en el texto del comienzo, bueno, le hablo a los que pensamos que esto está mal, que hay que cambiarlo, pero hay otros que dicen, para mí no veo tanto problema cada tanto, veo una noticia, pero ¿para qué van a gastar tanta plata en eso? Hay un discurso, bueno, que hoy se representa en el sujeto libertario, varón, muy, bueno, violento en su expresión, pero hay muchos varones que incluso creo que Lucho Fabri en un momento dice, hablamos como desde afuera del problema. Yo no soy el femicida, yo no soy un violento, yo soy un varón que apoya la causa, pero no soy el problema. O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, tanto en estos dos sujetos que estoy mostrando, los conscientes de que está mal, pero no nos sentimos parte, y el que directamente ataca a los feminismos, por ejemplo. Sí, ahí creo que son dos estrategias de debate distintos, ¿no? Con quienes más se ven desde afuera o la ven más de lejos. Para mí también tiene algo de cómo se plantean estas discusiones en grupos de amistades, en grupos laborales, que a mí, capaz que esto es por la propia disciplina de la filosofía, siempre me parece una mejor estrategia hacer preguntas. Si alguien hace un chiste machista, por ejemplo, no salir a, che, eso está mal, de una, sino, che, ¿qué te parece? Como hacerle una pregunta, ¿por qué te da gracia esto? Para ir desandando ahí, porque si no, también se cierra esa discusión. Para mí es pensar estrategias de cómo acercar estos sentidos o estas revisiones propias y colectivas de un modo estratégico. Después en el universo de las personas ya que hacen una militancia de la reivindicación del machismo, digamos, como ahí para mí es otra discusión política mucho más amplia también, que incluye
no sé, la precarización laboral, por ejemplo, porque esto capaz que parece muy lejos, pero para mí, las estrategias es también empezar a tener tareas de cuidado, ¿no? En los trabajos de régimen en blanco, digamos, si se quiere, o regularizados, la licencia por maternidad es 2 días. La licencia por maternidad son 6 meses. Entonces ahí hay una discusión. La de paternidad. La de paternidad son 2 días. 2 días, sí. El día que nace y 2 días más. Bien, y la Bueno, de maternidad son 6 meses. Entonces ahí, si se nos exige a los varones, por ejemplo, hacernos cargo de las tareas de cuidado, que para mí es una exigencia acá que está bien, tenemos que empezar a realizar tareas de cuidado, a tener atención a eso. Bueno, necesitamos políticas públicas que amplíen la licencia por paternidad, por ejemplo, porque si no, no se pueden llevar a cabo. Entonces, para mí, esa discusión con quienes, lo que vos decías desde el mundo libertario, para mí implica una discusión mucho más amplia. Porque ahí es más difícil desnaturalizar. Hay que generar un espacio de encuentro primero para poder sentarnos a debatir. Porque lo que viene pasando hace unos años es que se está nichificando las identidades políticas, las identidades con quien yo me identifico políticamente, entonces no se discuten entre sí. No hay un debate político serio, es hablarle al otro y decirle que el otro piensa mal, de entrada. Entonces no genera ese encuentro, para mí es el problema, uno de los problemas centrales, que se relaciona un poco con, ahora vuelvo a esto, capaz que fue un poco enrevesado, pero para mí una de las estrategias para empezar a desandar esta idea de masculinidad normativa es generar encuentros. Porque los encuentros son impredecibles. No sabemos qué va a pasar. Yo no sabía qué iba a pasar en esta conversación. Hay algo de la masculinidad normativa que es sostener el control. Hay que dejar ese control. Hay que perder un poco un poco el control para encontrarse con los otros y con las otras. Bueno, y esto de ser un poco distinto a lo que nos piden, ¿no? En el sentido de, che, ¿por qué no llamo a un amigo y le pregunto cómo está? O si me siento mal, ¿por qué no? Che, vamos a juntar, no quiero contarte algo. Algo que generalmente vemos en que sucede normalmente entre las feminidades, pero entre nosotros generalmente no sucede. Bueno, eso tiene un poco que ver también con perder el control. Total. ¿Dónde conseguimos Machos Inc? Y invítanos a leerlo. Ahora hay una librería nueva, se llama Librería Azul, que tiene un par de ejemplares, que es una librería digital. Y no me acuerdo si dejé en Pueblo, pero también está en la biblioteca del Instituto. Y tengo que llegar a la biblioteca Sarmiento para que esté ahí otro ejemplar. Me queda muchísimo para hablar contigo. Sí, no, es largo. Tenemos más invitados, invitadas. Gracias, Diego. No, muchas gracias por el espacio. Quédate si querés escuchando porque hablamos con la calle. Inauguramos el nombre en realidad de una sección que ya existe. Habla la calle. Le pusimos y esto nos decían en relación a qué sienten cuando se enteran que asesinan por violencia de género a una mujer cada 36 horas y el rol de los varones en relación a eso. Evidentemente todavía no podemos salir de esa cultura violenta, ¿no?, en la que fuimos educados, y falta un camino largo. Uno quisiera que fuera más inmediato, ¿no? Pero desde todos los actores sociales tenemos que poder tomar conciencia y aportar para que esto cada vez vamos a decir, lo sanemos más, porque es una enfermedad, me parece a mí, ¿no?, que estamos teniendo. Con respecto al rol de los varones, de las masculinidades, ¿hay algo que hay que cambiar? ¿Qué te parece que hay que hacer? ¿Qué nuevo se puede hacer? Y en principio estar muy atento a lo que, vamos a decir, vamos sintiendo, nos van pasando, y para los que somos padres, tener una transmisión consciente con nuestros hijos, varones, unas conversaciones de estos temas habituales, no escaparle al tema, poder charlar, que el respeto, la buena relación es algo que hay que incentivar y hay que ejercitar constantemente, porque la educación que recibimos los varones, y más los varones grandes, ha sido muy fuerte. Salir de esa matriz es todo un trabajo, entonces y poder transmitir a nuestros hijos varones también, y a las mujeres también, ¿no?, por supuesto,
que tenemos que tener una relación más respetuosa y poder entablarnos de una manera más amable en todos los aspectos, más allá de las diferencias, todo lo que se pueda siempre tener, es importante. Es el aporte, creo que más cotidiano, más importante que podemos hacer. Primero, ¿qué pensás, qué sentís cuando te enterás de una cifra como la de que cada 36 horas asesina una mujer por ser mujer? No, me parece muy grave y ya, digamos, con el paso del tiempo que viene incrementando, no, la verdad que es bastante feo. ¿Qué sentís que como varones, como integrantes de las masculinidades, podemos hacer para cambiar esto? No, creo que como parte de la sociedad la violencia nos atraviesa a todos, no solo a los varones, las masculinidades, sino a absolutamente todos. Pero bueno, en un sistema, como le llaman, patriarcal, en el que vivimos, quizá eso repercute más en la violencia o en el poder que intenta ejercer el hombre sobre la mujer en todos los ámbitos, ¿no? ¿Pensás que deberíamos hablar más entre nosotros, entre varones, sobre estos temas y tratar de cambiar algunos hábitos? No lo sé, sí, cambiarlo seguro, sin duda, pero después el tema de hablarlo, yo creo que en muchas cosas, sí, de chico a vos te enseñan que no hay que pegarle a las mujeres, no es que no te dicen no te pelees con... Lo que pasa es que va en cada uno también como va evolucionando como ser humano, y generalmente lo que pasa es que la sociedad o los medios o lo que consumimos nos va haciendo que esa evolución se frene por ahí bastante. No sé, vendiéndonos cosas que no son o mostrándonos un mundo que por ahí no es. Continuamos con este enfoque comarcal número 70, importante para, no lo subrayé lo suficiente me parece. Masculinidades y violencia de género, cuál es nuestro rol, nuestras posibilidades para evitar, para construir otras realidades y evitar que esas noticias de las que hablábamos al comienzo, de enterarnos de los femicidios, dejen de suceder. Nos acompaña ahora Gustavo Jaime, docente jubilado. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes también por el espacio. Me quedé pensando en algo que charlaban recién con Diego respecto a ¿tienen que suceder triples femicidios para que los varones nos pongamos a pensar y a charlar? Porque a veces lo micro es tan sutil que sucede y sucede y sucede y sucede y no para de suceder, y si no hay triple femicidio, homicidio, etcétera, etcétera, no nos sentamos a charlar. Me quedé pensando en eso. Y me parece también que hay un mensaje clarito de la calle y son los feminismos que desde el 2015 que vienen transformando, ¿no? Vienen transformando, no solamente generando políticas, sino interpelando. Y me parece que ya venía, se lo decía Diego en el saludo, hacía rato que, encuéntrense en los famosos encuentros nacionales o plurinacionales de mujeres, hagan sus encuentros, generen sus debates, generen propuestas. Ya yendo a la charla contigo, ¿qué te parece desde nuestro rol que podemos llegar a hacer ante esto que contabas recién? Situaciones totalmente desbordantes. Sí, desactivar mecanismos. Creo que ya lo charlaron recién con Diego. Hay mecanismos que tenemos entre los varones que sostienen esto de demostrar poder, de hacernos creer que lo poco de sensibilidad que podemos mostrar es suficiente, de que habitar otros espacios o habitar incomodidades con lo que eso conlleva no está bueno o no es necesario. Los varones no tenemos urgencia en habitar incomodidades. Si no charlamos hoy, charlamos mañana, y si no pasado, y si no el año que viene. Por ahí está bueno pensarnos en ir a esos
encuentros con amigos. Creo que es un espacio a crear, en donde, como decían recién, no sabemos qué va a pasar. No es la idea saber qué va a pasar, sino todo lo contrario, ver qué nos pasa y evitar esa incomodidad sabiendo que lo que nos va pasando es quizá una posibilidad de construir de otra manera una emoción, una relación, quizá construir colectivo, pero al menos en las relaciones cercanas, familiares, con amigos, ¿no? De desactivar esos mecanismos que nos mantienen en una tranquilidad, digamos, peligrosa. Como docente, bueno, ya mandato cumplido, No, jubilado, sigo, siempre haciendo sí, docencia, bueno, pero ya habiendo tal vez pasado una etapa claro. como trabajador importante. No, preguntarte como docente y hacia las generaciones que vienen pulsando y también vienen mostrando cosas que nosotros, o sea, micromachismos, violencias, directamente hablando de los varones, ¿no? Mm. Pero también hay como nuevos sesgos, hay más sensibilidades. Bueno, ¿cómo ves estas nuevas generaciones y qué se puede hacer desde el ámbito, desde el rol docente? Bueno, en la escuela está llena de situaciones también micro. A veces parece que un recreo no tiene mucha información, tiene muchísima información del lugar que ocupa el varón en un patio, del lugar que le damos a los juegos de los varones en un patio, del lugar que tiene la oportunidad de decidir las mujeres, de también quizá a veces preguntar acerca de qué manera las infancias se quieren llamar, varones, mujeres, por lo menos abrir la propuesta, aunque se pongan a pensar qué me está queriendo decir. Sin embargo, hay muchas personas que ya de pequeñas se sienten diferentes a lo quizá establecido, ¿no? Y ya esa es una manera, me parece, de ir empezando a abrir un camino más a los comunes. Después también creo que es mucha conversación. Yo comparto con lo decía recién Diego, esto de generar encuentros en donde las conversaciones transcurran hacia algo que te pasa a vos, me pasa a mí. No suponer que lo que me estás contando conlleva una emoción tal. No suponer que si en la familia, por ejemplo, me entero de una situación de violencia, yo le doy esas dimensiones a esa situación de violencia. Creo que eso, y en las escuelas, bueno, hay mucho estigmatizado, ¿no? Vieron que es muy común escuchar, llegó un docente varón, qué bueno, va a calmar a las fieras. ¿Por qué? Y también hilando, sintonizando con lo que decía Diego, ¿por qué un varón calma a las fieras? ¿Qué tiene un varón que calma a las fieras? Y entrar en esa charla, ¿no? De quizá el estima que tiene el varón, habla fuerte, que su corporeidad dice algo que la corporeidad de una mujer o disidencia no dice. Como entrar en esas interpelaciones, preguntas que son sutiles, ¿no? Ocupamos casi todos los lugares de poder, por no decir todos también, ¿no? Esa hegemonía patriarcal cuando se la titula, se la nomina, bueno, miremos la ONU, miremos la cantidad de presidentes, la cantidad de empresarios, cómo están constituidos esos lugares de poder y son todos varones. Somos digamos. más varones. Sí. Y los varones no decimos nada para que dejemos de ser tantos varones. Y ahí están los privilegios, ¿no? Porque las comodidades, sí. Uno dice, no, pero la igualdad de oportunidades, todos somos iguales. No, esos datos nos dicen que no todas las personas llegan a esos lugares de poder. A mí me pasa que cuando hablamos de privilegios, con algunos varones es como una charla ya de entrada perdida, como que claro, no abordemos esa charla. Bueno. Entonces me parece interesante como, bueno, ¿de qué sí hablar? En el encuentro anterior a un conocido amigo que también le llegó el flyer, cuando lo vi después del encuentro le dije, che, ¿no fuiste? Y me dijo, interesante la respuesta, me dijo, es que a mí no me convocó lo que decía el flyer. Interesante. El flyer decía lo mismo que este ahí en chiquitito. Porque se viene el segundo encuentro de varones y masculinidades de la comarca andina. Una pregunta es, ¿y si nos escuchamos y preguntamos cómo nos vinculamos? Esa era la pregunta, que bueno, no lo interpeló desde ningún lugar. Por supuesto que no se trata de que sea o no sea válido, ¿no? Pero bueno,
¿qué preguntas tendríamos que hacer para que nos encontremos a conversar? Capaz que esa es la pregunta. Nos tendríamos que juntar a conversar, y capaz que para algunos no es. En 2019, cuando estuvo Lucho Fabri acá, es una persona que yo antes no conocía tanto. Bueno, escuchándolo, hubieron cosas que quizá como a varios nos empezó a resonar. Y creo que empieza un poco solitariamente el camino de la interpelación o de, no sé, la reflexión o algo así. Y, y quizá después sí se abre, pero es un poco muy íntimo, Claro. muy solitario, muy ahí. ¿Y por qué es importante un espacio de encuentro? Ahora vamos a hablar del primero y lo que viene del segundo, pero ¿por qué encontrarnos los varones en la comarca andina, ya yendo acá a nuestro lugar? Claro, y bueno, la verdad yo tengo la suerte de tener varias amigas feministas con las que he podido también ver, revisar cosas, conversar, aprender, preguntar, etcétera, etcétera. Y veo cierta posibilidad de conversación, ciertos abordajes de algunos temas en donde uniéndolo, teniendo eso como referencia y uniéndolo a algunos varones con los que pude o puedo conversar algunas temáticas sobre el feminismo o las escalas de violencia, etcétera. Digo, a ver, si con tal hablo de este tema, con tal también hablo de este tema, con el otro también hablo, digo, bueno, ¿y si nos juntamos? Porque parecería ser que con algunos varones podemos hablar de algunas cosas en común. Entonces dije, bueno, organicemos un encuentro en donde vayamos un poco a lo que plantea Diego. Vayamos a conversar y a ver qué nos va a pasar. Y a partir de ahí ver que también se puede como construir, si es que hay que construirlo, ¿no? Pero que sucedan esos encuentros en donde me parece que también es muy nuevo, al menos para mí, decodificar mecanismos que tenemos los varones en colectivo. Varones en colectivo. Yo creo que se habitan mecanismos que tienen que ver con la autodefensa, que tienen que ver con mostrar una sensibilidad controlada, que tiene que ver con un discurso de poder, que tiene que ver con el hablar mucho, porque parece que el hablar mucho es tener las cosas claras. Y bueno, empezar a habitar esas cosas y ver mecanismos para desactivar los mecanismos y ver hacia dónde es mejor por ahí. Bueno, va a haber un contacto con Lucho Fabri, lo nombramos. Vamos a contar que es docente capacitador sobre masculinidades, políticas de género y sexualidades, licenciado en ciencias políticas, doctor en ciencias sociales, profesor universitario y educador popular. Bueno, entre otras cosas seguramente Sí. que es. Bueno, va a estar presente vía Meet. Este encuentro va a ser en el instituto y va a ser el 6 de octubre. Sí. El lunes que viene. Sí, lunes de octubre es de 7 de la tarde a 22. Bien. A ver, pensando en estas dos categorías que le hablaba a Diego, los que estamos diciendo, che, hay que hacer algo y que no nos gusta la violencia machista, que tenemos que encontrar nuevas masculinidades, ¿por qué tenemos que ir los que estamos en ese grupo? Te cambio la pregunta, yo diría con cariño y respeto. Sí, por favor. ¿Para qué tendríamos que ir? ¿Para qué? Porque los varones somos unos capos hablando. Podemos hablar. En el 10º año que se cumplió por el Ni Una Menos, que se hizo en la Casa del Bicentenario, cuando dieron la palabra, pedí el micrófono y me pasó esto. Dije, bueno, me di vuelta y miré al público y dije, bueno, hagamos los varones que tenemos ganas de hacer algo con respecto a este tema, ¿no? Que Camila y Ada, no, sí, Ada Ugel, ¿ves? Presentaron ahí. Yo dije, bueno, empecemos a hacer algo. Así que miré al público, miré a los varones y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos juntamos cuando termine esto y hagamos algo. En mi caso me parece que se trata del hacer para empezar digamos, a palpar, a tocar, digamos. Yo los miraba recién a ustedes dos y decía, ¿cómo transcurrirá el resto del día en cada uno de los dos, ¿no? En Diego y en vos? ¿Qué cosas ya empiezan a manifestar algún tipo de cambio en función de lo que una vez conversa, ¿no? Y ese es un trabajo lento, un laburo lento, como dice Diego. Y tomo una frase de él que dijo en la exposición de su libro el año pasado,
que me parece interesante que la mesa de conversación de los varones cada vez sea más amplia, ¿no? Que cada vez más varones podamos acercarnos a esa mesa y conversar y sostener una conversación, no digo para solamente hablarlo, ¿no? Sino para, bueno, desmenuzar, desgranar y ver qué pasa. Después veremos si hay que hacer algo, ¿no? O no, pero por lo menos eso. Bien, y acercarse y ver qué pasa, ver qué nos pasa. No tener el control y la seguridad, me parece que es un buen punto en estas dos charlas también. Y algo más que también Rita Segato marca mucho, esto no es por los varones, o es por los varones, digamos, no es porque las mujeres están matando a las mujeres, es también por los varones que tenemos que juntarnos a conversar, es descubrir quizá otra cosa que también podemos ser. Gracias, Gustavo. A ustedes. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte del Habla la Calle, de este enfoque comarcal sobre masculinidades y violencia de género. ¿Pensás cuando te enterás que cada 36 horas asesinan a una mujer por el hecho de ser mujer? Y a mí me angustia un montón porque tengo una hija de 8 años, así que es como que uno piensa mucho en el futuro. Le inculcamos el cuidarse, el no correr riesgo con personas o no hacer contacto con gente que no conoce. Es como que también uno le impone el miedo, así que angustia y bueno, preocupación y miedo. Y a mí igual, no me gusta andar sola tarde, así que un poquito de... ¿Qué opinas del rol de los varones, de las masculinidades en todo esto? ¿Tenemos que cambiar algo? ¿Tenemos que charlar un poco más algunas cuestiones? Yo creo que viene más en la familia, el charlar, el cuidar, el enseñar los valores. También me toca de tener un varoncito, así que enseñar el respeto, el que no es no. Cuando una mujer o un hombre dice que no, hay que respetarlo y decir hasta ahí y respetar los espacios de los otros. Pero bueno, pasa mucho que si es la casa, yo creo que viene también de la antigüedad de las familias, ¿no? Si papá era medio violento con mamá o no estaba el respeto, como hijo vos tenés que tener el chip para cambiarlo y si no lo tenés, seguís repitiendo eso. Entonces es difícil. Yo creo siempre que uno intenta mejorar lo que a uno no le gustó, pero es mi forma de pensar, no de todos, así que como que es complicado. La verdad que es aberrante. Es bronca, impotencia y saber que cada día, no sé si tiene que ver con las 3 chicas que mataron. La verdad que, bueno, no opino porque sé que hay muchas opiniones encontradas, pero nada, es aberrante y bronca y impotencia. ¿Qué pensás del rol de que nos toca a los varones, a las masculinidades en relación a todo lo que está pasando? La verdad que de los hombres no sé a ver cómo decirte. Tenemos que cambiar algo, hablar más entre nosotros. Claro, sí, es como que, no sé, ponerle un nombre, bueno, en el sentido así, ¿no? Asesina a una mujer y ya como que todos los hombres son, por así decirlo, iguales. La verdad que, no sé, debe ser pensamiento, mentalidad, no sé qué podría ser, más decir. No, esto de poder dialogar entre varones, entre chicos grandes y poder tal vez empezar a cambiar las cosas, ¿no? Claro, sí, tiene que cambiar la sociedad, en la justicia más que nada igual, tienen que cambiar muchas cosas en el entorno del sistema del país, digamos. Volvemos a este último bloque de Enfoque Comarcal. Saludamos y recibimos a Tamara Beduchetti de la colectiva comarcal Ni Una Menos. Hola Franco, Bienvenida. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, un poco quiero comenzar esta charla porque el jueves pasó, para marcar ya una diferencia que ya me dejó pensando y por eso pensé en vos para este momento. Las imágenes que vimos del comienzo fue la marcha del jueves, una marcha espontánea, que son las que más calan hondo en la sociedad. Nos cruzamos y vos me dijiste, me voy a la marcha, y yo me fui a mi casa.
digamos. Para que quede claro, después sucedió la que te quiero nombrar también, a Macarena Cafo, conductora de Señal de Mediodía, donde arrancó el programa al día siguiente. ¿Qué hacen ustedes a los varones? ¿Qué van a hacer? Bien, bueno, entonces ahí comenzamos a preguntarnos, en relación concretamente al triple femicidio, se abordó periodísticamente, lo abordamos con la perspectiva de género que creemos que siempre Maca es nuestra voz cuando elaboramos el material, pero nosotros como varones, ¿qué hacemos? Y la pregunta fue mucho más allá. Y también surge un poco este programa. Bueno, escuchaste a los dos anteriores entrevistados. Primero preguntarte qué te parece del rol de los varones ante esta situación que hace más de 10 años están exigiendo que paren de matarlas, y hoy en día también nos exigen también un poco a nosotros, ¿no? A los que estamos tal vez de acuerdo con que paren de matarlas, con que pare la violencia de género, que hagamos algo. Bueno, creo que para comenzar la interpelación hacia los varones en estos últimos días después del triple femicidio se puso como de manera horizontal a lo largo y a lo ancho del país por lo menos, ¿no? Desde los feminismos como que siempre quedaron como a un lado las masculinidades y no se los nombraba, porque la verdad que estuvimos los últimos 10 años muy ocupadas en diferentes espacios que habitamos, trabajando para la prevención y concientización de toda una sociedad, de hombres, pero también de mujeres, y también pensando en las semillas que son nuestros hijos, hijas, y pensando en que esto es un cambio y una transformación estructural y social. Y a mí en lo personal no me gusta derivarlo a solo un género, ¿no? Porque a veces me encuentro que hacemos alguna publicación en redes o algo a través también del Consejo Local de las Mujeres. El otro día quedé muy impactada, que hicimos una publicación sobre la inauguración de la Casa del Consejo, que es un espacio que luchamos hace 9 años, no solo en materia de prevención y concientización, que es el rol del Consejo, sino también con un poder político que no daba lugar, ¿no? Y no daba entidad a estas luchas. Entonces, por eso digo que es algo más estructural y social y no de un solo género. Con respecto a los compañeros que hablaron anteriormente, a mí me gusta escuchar a las masculinidades. Yo sigo algunas plataformas de masculinidades y me parecen súper interesante el que se estén juntando acá a nivel comarcal, que se hagan estos encuentros, ¿no? Porque hay encuentros en Argentina, que son los varones antipatriarcales, que han hecho encuentros. O sea, ya se viene gestando hace rato el tema de cuestionarse el rol del varón en esto que se sostiene, que es la violencia de género, porque son quienes la ejercen, ¿no? Claramente podría salir alguna mujer o algún varón dentro de este sistema patriarcal a decir que a los hombres también los matan, y podríamos salir nosotras en contrarrespuestas con estadísticas, ¿no? Pero no es esa, me parece, tampoco ni la función ni la idea de este programa, sino justamente a raíz de lo que sucedió con las 3 jóvenes, poder hablar desde un lugar un poco más profundo y también un poco más real, ¿no? Que tanto desde lo filosófico, o como te decía recién antes de empezar, desde citar lo que hablan otras personas que tienen un laburo enorme, así como es Rita Segato en las cárceles en Brasil, también lo tiene Claudia Corol en las cárceles de mujeres, con quienes nos hemos capacitado de la educación popular para poder también dar talleres en esta comarca para concientizar sobre y también la prevención de todo lo que es en jóvenes y jóvenes, el noviazgo violento, la violencia de género, los abusos en la infancia, ¿no? Porque la violencia no empieza y termina con los femicidios, nace
en los abusos sexuales en la infancia, que suceden todos los días, y no es una mujer o una niña, son muchos niños, y estadísticamente hay más abusos en la infancia anualmente que femicidios. Entonces la violencia está atravesada desde que nacemos hasta que nos matan. Entonces es súper importante que podamos hablar de esto, pero a veces para mí es súper importante también que de los feminismos, porque de hecho yo te comentaba el otro día de manera privada que hay en los medios como Instagram, hay espacios que militan con feminismos, como son privilegiados, por ejemplo, son 2 feministas y 2 varones heterosis. Ni siquiera estamos hablando acá, incluyendo las disidencias, como si lo hay en varones antipatriarcales, que ellos encima hacen estos encuentros también. Están las disidencias, hay varones heterosis y hay mujeres. Para mí es fundamental que los feminismos empiecen a dialogar con las masculinidades. Lo que sí hay un fuerte posicionamiento de los feminismos, del cual yo me incluyo, que es que no maternamos masculinidades, que no les vamos a venir a decir a ustedes como si fuéramos una mamá lo que ustedes tienen que hacer. No es el propósito tampoco de este programa que yo me siente hoy a decirte a ti lo que tienes que hacer desde tu masculinidad, pero sí yo como mujer, este triple femicidio, más allá de que no voy a hablar del caso en sí, porque es un caso muy sensible, porque está atravesado por una situación social también de pobreza, también está atravesado por el narcotráfico, y como la modalidad en la que se expresa la violencia en los cuerpos de las mujeres tiene muchas aristas, porque cuando un tipo acá en la comarca, el último femicidio de Carolina Calfulaf, mata a una mujer con un montón de golpes, y no voy a especificar cómo la mató, claramente hay un ensañamiento, y ese cuerpo de esa mujer también está hablando. Como así también cuando sucede, no lo que sucedió en este triple femicidio, sino lo que sucede históricamente. Acaban de encontrar a una mujer mapuche que estaba siendo buscada ayer, en medio de todas estas situaciones de angustia que venimos viviendo. No paran de salir situaciones, ¿no? Como la de Chuñil, la señora mapuche, que me hizo acordar, por supuesto, mucho al caso de Lucinda Quintupuray, porque fue una militante, una mujer luchadora con una historia de vida súper triste, que no la criaron sus padres y que la quemaron. Y ese cuerpo está hablando también. Esos que vienen a conquistar el territorio a través del cuerpo de esa mujer, como lo hicieron con Lucinda, que también hubo un ensañamiento sobre su cuerpo, deja un mensaje bien claro, y es la supremacía del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Si bien tenía anotado, ya me lo habías dicho, esto de que no maternabas, y lo he escuchado también de otras mujeres, en esto de no tener... No esperar de vos una respuesta sobre el qué hacer, pero la pregunta va concretamente ¿a dónde te parece que podemos encontrar esos lugares de encuentro entre los feminismos, que dejó las masculinidades en un principio de lado, y estos nuevos encuentros? ¿Dónde te parece que podemos entablar primeras conversaciones, ¿no? Sabiendo que ocupás roles en espacios de género también? Yo creo que todo empieza por casa. Y yo creo que a mí lo que me pasó la semana pasada con esta interpelación por redes a los hombres y demás, empezar a hablar con mi pareja del tema, que siempre lo hablé porque tiene que lidiar conmigo hace muchos años que yo ya estoy en esto, y me conoció en el momento que yo empecé a luchar por las cuestiones de género. En paralelo era el femicidio de Micaela García, que fue en el 2017, si bien yo empecé un poco antes.
antes inclusive del primer Ni Una Menos, porque lo hacía de manera autogestiva y autodidacta en el barrio Luján, donde vivía con todas compañeras de la Junta Vecinal del barrio Luján. Yo creo que empieza por casa, no sé, yo hablé con mis hijas, tengo un hijo pequeño y dentro de la edad que tiene también lo puedo hablar, porque me vino con una situación que es esta que comenté, de 2 varones de segundo grado, 2 niñeces peleándose por una cuestión totalmente machista, 7 años. Entonces, hablar con mis amigos, yo tengo mi mejor amigo es varón, y hablar con él y poder hablar con Gustavo, que sé que lo puedo hacer, hablar con vos, que siempre te quemo la cabeza. O sea, puedo hablar con un montón, yo puedo hablar con las masculinidades. Para mí, el hecho no es el feminismo o yo mujer hablando con las masculinidades o con una organización de masculinidades. Creo que cuando decimos tienen que hacer algo ustedes, es que ustedes tienen que empezar a interpelarse entre ustedes. Tienen que, cuando suceden, no en eso que preparamos para ir a dar un taller o hablar de género, no, cuando te juntás a jugar el fútbol o a comer el asado, o cuando viene tu amigo varón y te cuenta que conoció a una chica. Escuchá el relato de un varón de una situación que estuvo con una chica y vas a encontrar no un micromachismo, vas a ver dónde focaliza lo que él te cuenta de esa mujer que conoció. Pero si ese encuentro se da entre 2 varones, yo creo que explota de micromachismos. Pero se lava cuando hay una mujer, me parece. O sea, porque me parece se disimula. Se disimula. Se disimula, porque limpia, imagínate que estas cosas que se dicen, que no vamos a repetir en este programa, cuando un hombre le cuenta a otro varón que estuvo con una chica, que capaz que era una chica que le re gustaba y logró conquistarla. ¿No? Conquistarla. Ya la palabra tiene todo el machismo adentro, ¿no? La conquista del cuerpo de una mujer. Entonces, desde ahí, desde desarmar desde lo micro, esto de los micromachismos, es desde lo micro, es como contamos algo tan simple de la vida cotidiana, que puede ser, como también esto que vos hablabas con los compañeros, vos estás re bajón porque tuviste una situación, por ejemplo, con tu pareja, y de repente lo que realmente sentís en el alma no se lo podés contar a tu amigo varón, porque sentís que perdés el poder. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿Tu amigo o vos? Y un poco lo que decía el compañero que habló antes. Es esto de no querer correrse ni un poquito de los privilegios y del poder que creen tener como varones, y que claramente lo han declarado en una guerra contra las mujeres históricamente. Bien, Tamara, ya se nos va el tiempo. Me parece que lo mismo, no se lo dije a Diego, no se lo dije a Gustavo, pero da para hacer varios programas. Se abren muchas preguntas, me parece, y está bueno. No sé si habrá personas interpeladas del otro lado, varones sobre todo interpelados, pero me parece que algo está sucediendo. A mí me está sucediendo, por lo menos, hablo de mi cotidianidad. ¿Qué es lo que viene en todas estas preguntas que se abrieron hoy? A mí, con respecto a las masculinidades, siempre tengan en cuenta que soy mujer, opinando sobre varones. Sí. Me parece que es súper importante volver a lo que dijo el compañero anterior a Gustavo, que dijo lo de empezar a buscar las estrategias y la forma de hablar entre varones, ¿no? Esto de no ir al choque, no es no ser punitivista con el que viene y te cuenta, por ejemplo, que se mandó una cagada con una mujer, ¿no? Estamos hablando de una situación que no entre dentro de lo enmarcado para que entre el punitivismo, ¿no? Claro. Estamos hablando de una situación de micromachismo, ponele, de una situación que no esté atravesado por la violencia de género. O sea, no condenar, no excluir directamente. No,
pero esto sucede mucho también con los grupos de varones. Incluso Vos cuando no aparece podés hablar, claro. algo sensible, ¿no? Claro, vos no podés hablar porque tenés miedo de que te dejen afuera. Exacto. De esos encuentros de varones que tienen, que puede ser re divertido, jugar al fútbol, después juntarse a tomar algo, comer algo, que es hermoso, porque nosotras las mujeres también lo hacemos, todo eso. ¿Entendés? No ese es el problema. El problema es que nosotras no tenemos problema en interpelarnos. Inclusive cuando contamos cosas que incluyen a los varones. Y yo me tomé el trabajito de preguntarle a los varones de mi ámbito personal, ¿por qué esto no se lo podés decir? ¿O por qué esto no lo podés hablar? No, porque son todos machirulos, porque entonces te excluyen, entonces te quedas sin amigos. Y entonces desde ese lugar de comodidad y de privilegio también es que no hacen nada. Gracias, Tamara. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes. Los comentarios, tanto, por WhatsApp o por... lo voy a dejar en la descripción de YouTube al número de WhatsApp. El mío no. El tuyo no. Porque no lo tengo ahora, no lo tengo anotado, al de producción, pero sí esto de la posibilidad del chat y que puedan responder y decir lo que piensan, lo que sienten, si está mal, si está bien, que estas preguntas que se abrieron el día de hoy, cómo seguir abordando estas masculinidades y la violencia de género. Nos encontramos el próximo viernes por la pantalla de COP TV en un nuevo enfoque comarcal. Chau.